Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Un mol de un gas monotómico ideal se emplea como la sustancia en una máquina que opera según el ciclo mostrado en la figura. Calcule en el literal A el trabajo efectuado por la máquina por ciclo. En el literal B el calor añadido por ciclo durante la carrera de expansión ABC. Literal C, la eficiencia de la máquina. Literal D, ¿cuál es la eficiencia de Carnot de una máquina que opera entre las temperaturas más altas y más bajas presentes en el ciclo? Pregunta, ¿cómo se compara esta con la eficiencia calculada en el literal C? Ahí nos dan algunas relaciones de presiones, de volúmenes, que nos va a servir para resolver el problema, y la respuesta a cada uno de los literales. Ahí está la figura que nos va a servir para poder plantear y resolver el problema. No sin antes, pues vamos a identificar lo importante de este ejercicio. Número 1, estamos en el tema de la segunda ley de la termodinámica. Ahí tenemos a la derecha un diagrama de flujo de una máquina de calor que opera en una dirección, ¿verdad? Extrae calor del depósito caliente, la máquina realiza trabajo y desecha el depósito frío el calor Q sub C, que es Q sub, que por sus siglas en inglés es calor frío. Número 2, aquí están los términos. Q sub H, que sería calor caliente por las siglas en inglés. Q sub C sería el calor frío que se desecha al depósito a esa temperatura fría. Y W, porque es el trabajo que realiza esa máquina. Como se dijo, pues es una máquina que opera en una dirección. Número 3, para calcular la eficiencia de esa máquina tenemos estas dos expresiones. Es igual a la eficiencia de esa máquina, que es igual a trabajo sobre calor caliente, o el trabajo también es igual a calor caliente menos calor frío, entre calor caliente pues es la eficiencia. Y también nos piden un literal que encontremos la eficiencia de una máquina de Carnot, y aquí está la expresión. La eficiencia de Carnot va a ser igual a temperatura alta o caliente menos temperatura fría entre la temperatura caliente. Y número 4, pues para resolver este problema tenemos que aplicar algunas expresiones que vimos en la primera ley de la termodinámica. Cuando hay un cambio de volumen, el trabajo, el calor debido a un proceso que se da a presión constante, el calor también debido a un proceso a volumen constante. Y como me dicen que es un gas monotómico, la relación para encontrar el calor específico molar a volumen constante, que es igual a 3 medios de R para ese gas, e igual para encontrar el calor específico molar a presión constante, que es igual a 5 medios de R de ese gas, donde R pues la constante de los gases ideales. Entonces veamos en la figura y veamos los datos que me da el ejercicio. Ahí está la figura, pues con los puntos y las direcciones de los procesos, ¿no? De A para B, de B para C, de C para D y de D para A, completando el ciclo. Los datos que me da el ejercicio es el volumen en el punto sub 0, que sería acá el punto A, que es igual a 0.0225 metros cúbicos. Me dice el ejercicio que el volumen 1 es igual a 2 veces el volumen sub 0. El volumen 1 va a estar acá, justamente en esta dirección, ya lo vamos a identificar. Al multiplicarlo, pues nos va a dar 2 por ese volumen. El volumen 1 va a ser igual a 0.045 metros cúbicos. Igual nos da la presión en ese punto sub 0, que es igual a 1.01 por 10 a la 5 pascales. También me da el ejercicio la relación para encontrar la presión en el punto 1, que es igual a 2 veces a esa presión. Al multiplicarla, nos va a dar que la presión en el punto 1 es igual a 2.02 por 10 a la 5 pascales. Y allá arriba las vamos a representar. Aquí vamos a tener el volumen inicial, el volumen 1, justamente en esa línea vertical, la presión inicial, justamente acá, horizontal, y la presión en el punto 1, que sería justamente en esta horizontal. Veamos y contestemos el literal A. ¿Qué me dice el literal A? Que encontremos el trabajo efectuado por la máquina, por ciclo. ¿Cómo encontramos
ese trabajo efectuado por la máquina por ciclo, bueno, tenemos que ver cada uno de todos los procesos que aparecen ahí. El trabajo por ciclo va a ser igual al trabajo que existe de A para B, más el de B para C, más el de C para D, más el de D para A. Pero como ya sabemos que va a existir trabajo cuando existe un cambio de volumen, y en el proceso de A para B el volumen se mantiene constante, el trabajo es cero. También en el proceso de C para D el volumen se mantuvo constante, el trabajo es cero. Entonces solo nos quedaría que el trabajo por ciclo va a ser igual al trabajo de B para C, donde hay una expansión volumétrica, más el trabajo de D para A, donde hay una compresión volumétrica. Entonces, ¿cómo encontramos el trabajo de B para C y el trabajo de D para A? Ya tenemos las presiones de B para C, que es la presión 1, y el cambio de volumen de volumen sub 0 al volumen 1, es decir, presión por cambio de volumen. Nos quedaría entonces que el trabajo por ciclo va a ser igual, trabajo de B para C, presión 1 por el cambio de volumen de B para C, más el trabajo de D para A, que sería presión sub 0, porque esa es la presión que actúa de D para A, por el cambio de volumen, que sería de D para A. ¿Quién es el volumen de B para C? De B para C sería el volumen sub 0, y en C el volumen sub 1, aquí está, de 0 a 1, más el trabajo de D para A, que sería la presión sub 0, porque ahí está la presión sub 0 en esa línea de D para A, por el cambio de volumen de D para A, que sería el final, sería volumen sub 0 menos el volumen 1. Aquí está, ¿no? Desde la dirección de 1 para 0. Y aquí lo tenemos, ¿no? El trabajo por ciclo va a ser igual a la presión en el punto 1 de B para C. Ahí está la presión en el punto 1 por el cambio de volumen de B para C, que sería volumen 1 menos volumen sub 0. Aquí está. Más la presión en el punto sub 0, que sería en el proceso de D para A. Ahí está la presión sub 0 por el cambio de volumen, que sería volumen final de D para A, que sería volumen sub 0, menos volumen en el D, en el punto D, que sería volumen 1. Aquí está. Como ya lo conocemos, vamos a sustituir para encontrar el trabajo por ciclo. Entonces nos quedaría que el trabajo por ciclo va a ser igual a presión en el punto 1, 2.02 por 10 a la 5 pascales, por el cambio de volumen sería el volumen 1.045 menos volumen en el punto 0, 0.0225 metros cúbicos, más la presión en el punto 0, 1.01 por 10 a la 5 pascales, por el cambio de volumen sub 0, que sería 0.0225 menos el volumen en el punto 1, 0.045 metros cúbicos. Al hacer la operación nos tiene que dar todo este término que tenemos acá, que sería el trabajo de B para C, 4545 joules, más, aquí nos va a salir negativo porque el trabajo es debido a una compresión volumétrica. Entonces este término de acá, 1.01 por 10 a la 5 por la diferencia de este volumen, nos tiene que dar menos 2272.5 joules. Entonces, para encontrar el trabajo por ciclo en el literal A, nos tiene que dar, al hacer la resta, que el trabajo por ciclo es igual a 2272.5 joules. Al dividirla entre 1000, es equivalente el trabajo por ciclo a 2.27 kilojoules. Y aquí encontramos el trabajo efectuado por la máquina por ciclo en el literal A. Vamos ahora a contestar la pregunta en el literal B, que me dice que encontremos el calor añadido por ciclo durante la carrera de expansión A, B y C. A, B y C. Como si tiramos acá isotermas de A para B, la temperatura aumenta.
también de B para C la temperatura aumenta. Si tiramos aquí 3 isotermos. Entonces, de A para B y de B para C va a haber calor que se añade a la máquina, ¿no? Que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿cómo encontramos ese calor? Por ciclo de A, B y C, porque sería el calor que entra a la máquina, lo encontramos así. El calor por ciclo va a ser igual al calor de A para B más el calor de B para C. ¿Cómo encontramos esos calores? El calor de A para B se da a volumen constante. Y el calor de B para C se da a presión constante, que sería presión 1. Y el proceso de A para B a volumen sub 0. Entonces nos quedaría así. Que el calor de A para B es igual a NSV delta T de A para B porque se da a volumen constante. ¿Qué volumen? El volumen sub 0. Y el calor de B para C se va a dar a presión constante. ¿Cómo lo encontramos? Que el calor de B para C es igual a NCP por delta T de B para C. ¿Qué nos falta para encontrar esos calores? Las temperaturas en esos puntos, tanto en A como en B y como en C. Para encontrar esos calores y después sumarlos, y ahí vamos a encontrar el calor Q sub H, que sería el calor que entra a la máquina. Entonces, ¿cómo encontramos esas temperaturas? Vamos a ir a la ecuación de los gases ideales para encontrar la temperatura en A, en B y en C. Ahí tenemos la ecuación de los gases ideales, que es igual a presión por volumen igual a N de T. Como nos interesa saber la temperatura porque ya conocemos los volúmenes y las presiones, N que es constante y R que es constante, al despejarnos quedaría así. Que la temperatura en A va a ser igual a la presión en A, volumen A entre NR. ¿Cuál es la presión en el punto A? Sería la presión sub 0. ¿Cuál sería el volumen en el punto A? El volumen sub 0. N y R. Al sustituir, nos quedaría que la temperatura en A va a ser igual a presión A, que sería la presión sub 0, 1.01 por 10 a la 5 pascales por el volumen sub 0, 0.0225 metros cúbicos, dividido entre N, que es un mol, por la constante de los gases ideales, 8.314 joules sobre mol por grado Kelvin. Al hacer la operación, nos tiene que dar que la temperatura en A es igual a 273.33 Kelvin. Y ella la representamos aquí arriba, ¿no? Aquí va a estar la temperatura justamente en el punto A. Aquí está. Aquí la vamos a, esa sería la temperatura en el punto A. Lo mismo vamos a hacer para encontrar la temperatura en B. Y lo mismo vamos a hacer para encontrar la temperatura en C. Lo que va a cambiar que en B el volumen es el mismo, pero la presión es presión sub 1. Y en C la presión es presión sub 1, pero el volumen es volumen 1. Entonces hagámoslo. ¿Qué sería la temperatura en B? Es igual a presión en B por volumen B entre NR. Lo que habíamos dicho, ¿no? La presión en B, si vemos ahí la figura, es la presión 1, que es igual a 2.02 por 10 a la 5 pascales por el volumen en el punto B, que es el mismo volumen inicial o volumen sub 0, 0.0225 metros cúbicos. Todo eso entre un mol por la constante de los gases ideales. Nos va a dar que la temperatura en B es igual a 546.67 Kelvin. Y que ahí arriba lo vamos a representar. Aquí está la temperatura en el punto B, que es mayor al punto A, debido a que la isoterma tiene mayor temperatura. Vamos a hacer lo mismo para encontrar la temperatura en el punto C. La presión en C, volumen C entre NR. Presión en C, pues como habíamos dicho, es la misma presión en el punto 1. Volumen C es el volumen en el punto 1. Y N, pues y R. Al sustituir nos tiene que dar que la temperatura en el punto C es igual a 1093.33 Kelvin, que sería la temperatura que va a estar allá. Entonces ya encontramos las tres temperaturas, A, B y C, que nos va a servir para encontrar el calor de A para B y calor de B para C y sumarlo. Debido al tiempo, pues vamos a continuar en otro video, este mismo literal y los literales que siguen. Nos vemos en la siguiente parte.